La Guerra de Castas de Yucatán se le ha denominado Guerra de Castas al movimiento social de los nativos indios maya del sur y del oriente de Yucatán, iniciando el mes de julio de 1847 contra la población de blancos criollos y mestizos. Que se encontraban establecidos en la porción occidental de la península de Yucatán y duró 50 años. La guerra, que costó cerca de 1000 vidas humanas y miles más que morían defendiendo a la insurrección maya. Los indios mayas no querían a los blancos, ni a los mestizos, ni a los coyotes, ni a los mulatos, a nada que fuese indio como ellos. En vista de tales acontecimientos, los otros jefes de la rebelión participaron en su estallido. Aunque los orígenes de esta rebelión maya que inició en 1847 son muy complejos, se puede hablar por una parte de la denominación colonial que padecieron durante varios siglos, basado en la superioridad blanca e inferioridad indígena. Además, los indígenas eran sometidos por la vía del adeudo. Un indígena nacía y moría en el mismo lugar, en la hacienda donde trabajaba por largas horas. Recibía un pago mínimo establecido por el hacendado, el dueño de esa hacienda, que se realizaba a través de la tienda de raya, propiedad que también era del hacendado. Eran obligados a adquirir alimentos y suministros a precios arbitrarios. Esta causa fue una de las que se originó con el descontento entre las comunidades mayas. Fue entonces cuando se formó y se inició un movimiento social por su identidad, libertad y por recuperar las tierras que les pertenecían. La revuelta empezó un 30 de julio de 1847 en el poblado de Tepic y duró más de 55 años, en los que se destacaron líderes como Cecilio Chi, entre otros. Durante esos años, los mayas lograron tomar la mayor parte de la península y obligaron al gobierno estatal a solicitar apoyo militar al gobierno mexicano. El saldo de todo esto fue una cruel guerra en la que el 50% casi de la población maya perdió la vida. La industria azucarera desapareció y muchos pueblos quedaron totalmente destruidos. También se vivieron conflictos de liderazgo y traiciones entre los propios mayas, ya que no sabían qué hacer con todo lo que estaba sucediendo. Un grupo de rebeldes mayas se replegó hacia la selva, en las zonas cercanas a lo que es hoy Bacalar, particularmente a lo que se conoce como Chan Santa Cruz, que hoy actualmente es Felipe Carrillo Puerto, que se encuentran ubicados en el estado de Quintana Roo. Formaron nuevas aldeas y preservaron la tradición maya de la rosa, tumba y quema de la selva yucateca para realizar sus siembras, preservando parte de su identidad, logrando defender su causa de libertad y tenencia de la tierra. Las causas de la guerra se concentran en la grave condición en que se encontraban los indígenas mayas, quienes desde la conquista de su pueblo por los españoles jamás fueron vindicados, ni siquiera cuando México obtuvo su independencia. Ellos siguieron siendo
el último escalón de todas las clases sociales. Discriminados eran. Los hacendados y terratenientes eran dueños no solo de sus vidas, sino de sus descendientes, pues la creciente e impagable deuda a causa del sistema de pago y suministro de los artículos esenciales era heredada por sus hijos y nietos. Hasta podían ser vendidos con todas sus familias por sus amos para pagar las deudas que ellos tenían, que totalmente era injusto, de modo que solo era cuestión de tiempo para que este pueblo reclamara sus derechos humanos y peleara a muerte por ellos. Por eso se hizo la guerra de las castas, porque fue cuando los mayas decidieron pelear y alzar la voz para defender todo lo que les pertenecía, para ya no ser más víctimas de las clases sociales altas de ellos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la guerra de castas. Como bien sabemos, siempre dentro de las guerras siempre hay consecuencias donde se arrastran a los más inocentes o a los que no estaban involucrados directamente en la guerra. Mencionaba también que los alzados mayas mataban a todo blanco de las poblaciones que tomaban. El gobierno de Yucatán lo primero que hizo era capturar y matar a una gran cantidad de caciques y caudillos mayas que fueron tras pueblo tras pueblo para poder matarlos. Otra consecuencia que surge fue que los insurgentes llegaron a acorralar al gobierno interno de Yucatán, pero en ese tiempo estaba en manos de Santiago Méndez y ya luego pasó a manos de Miguel Barbachano, los cuales ellos no habían tenido opción, sino que pedir ayuda al gobierno de México, quien les había dado armas, militares y dinero. Finalmente, Yucatán vuelve a ser un estado de México, ya sin guerras y todo. Y la última consecuencia fue que, obviamente, la población maya había obtenido reivindicadores de derechos, que aunque no inmediatamente, pero finalmente se había hecho justicia. Para el pueblo indígena ya no iban a tener guerras, gracias a que se hizo justicia. Y tuvieron que pelear durante más de 50 años en la guerra de sublevación. La población de Yucatán quedó reducida a la mitad, no solo por los fallecidos en la batalla, sino también por las múltiples enfermedades. Y había migración masiva que azotaban la región. El área territorial era una sola. Ahí había quedado partida en tres. En la zona de Yucatán, la zona de Campeche y la zona de Quintana Roo. Todos los esfuerzos se habían hecho fértiles y cultivables para sus áridos en suelos que habían sido devastados. Las enormes deudas y el empobrecimiento de ellos había criticado a la región y habían obligado también a la pérdida de autonomía y su anexión a la República de México, condición que ellos todavía aún siguen manteniendo. Estas son las consecuencias que pasaron en la guerra de castas, donde nos van contando una pequeña parte de lo que a lo mejor y no conocíamos. El 30 de julio de 1847, Cecilio Chía atacó Tepic en el oriente y ordenó la muerte de todos los pobladores blancos, ya que gracias a ellos Tepic fue incendiada y sus habitantes duramente reprimidos en busca de los caudillos. En ese entonces, Jacinto Pat se incorporó desde el sur con sus huestes
había estallado la guerra que duró 54 años y no concluyó oficialmente sino hasta 1901, aun cuando los problemas de fondo que la originaron continuarían siendo motivos de inquietud social hasta bien entrado el siglo XX. Un año después, en 1848, la guerra de castas había cundido por toda la península y parecía por momentos que los indígenas lograrían exterminar a la población blanca. Al ganar fuerza la rebelión y al paso del tiempo, los mayas lograron tomar una gran parte de la península. El ya gobernador Miguel Barbachano y Tarrazo se vio obligado a solicitar apoyo militar al gobierno de México, que a la sazón se encontraba sufriendo las consecuencias de la intervención norteamericana, conflicto en el cual Yucatán había decidido por su acuerdo entre Santiago Méndez Ibarra y Miguel Barbachano